¿Te imaginas un planeta que se está evaporando ahora mismo mientras tú y yo hablamos? No es una metáfora, no es un meme, no es ciencia rara de Internet. Es un objeto real con nombre y apellido, WASP-107b, y los nuevos datos del James Webb Space Telescope apuntan a algo muy concreto. Una nube gigantesca de helio escapando de su atmósfera, tan extendida que empieza a atenuar la luz de su estrella incluso antes de que el propio planeta pase por delante. Vamos paso a paso, pero sin aburrir. WASP-107b es lo que los astrónomos llaman un super-puff, un gigante del tamaño de Júpiter, pero increíblemente ligero para ese tamaño. Dicho en lenguaje humano, es como una bola enorme hecha de gas muy poco denso, un planeta inflado, como una gravedad menos eficaz para sujetar sus capas altas. Y cuando juntas eso con una órbita muy cercana a su estrella, una estrella que lo cocina con radiación, obtienes el escenario perfecto para que la atmósfera se hinche, se caliente y empiece a escapar. Ahora viene lo importante. ¿Cómo demonios ve Webb una nube de helio a cientos de años luz? No la ve como una foto normal, la detecta como un patrón en la luz. Webb analiza la luz de la estrella cuando el planeta transita, es decir, cuando pasa por delante desde nuestra perspectiva. En ese momento, una fracción del brillo estelar atraviesa el borde de la atmósfera del planeta antes de llegar a los instrumentos, y cada gas absorbe la luz en longitudes de onda muy específicas. Es literalmente una firma. Si está, aparece. Si no está, no aparece. En este caso, la señal del helio no solo aparece, aparece grande. Tan grande que los modelos de escape atmosférico describen flujos de helio tanto por delante como por detrás del planeta, extendiéndose en la dirección de su movimiento orbital, formando una estructura enorme alrededor del mundo. Piensa en eso como en el humo que deja un vehículo, solo que aquí el humo es gas real perdiéndose en el vacío, y el vehículo es un planeta entero. Y aquí entra la parte que a mí me obsesiona. Esto no es solo una curiosidad visual, es una ventana directa a la evolución de los planetas. Porque un planeta gaseoso no es una piedra inmóvil. Es un sistema que puede perder masa con el tiempo. Si el escape es intenso, la atmósfera superior puede estirarse hasta volverse vulnerable, y entonces la estrella literalmente la va deshilachando. No ocurre en un día, claro, pero ocurre. Y cuando ocurre, cambia la historia del planeta para siempre. Pero espera, porque la nube de helio no llegó sola. En el espectro de WEACP-107b, también aparecen pistas de otras moléculas, agua y varios compuestos de carbono y nitrógeno. Y aquí aparece una anomalía que encendió alarmas: el metano, que debería ser detectable en ciertas condiciones, no aparece con la fuerza esperada. No es un detalle técnico, es una pista sobre lo que está pasando dentro del planeta. La química atmosférica funciona como un termómetro y como un registro de mezcla. ¿Qué puede borrar el metano? Una explicación plausible es la mezcla vertical. El calor y la dinámica interna pueden mezclar gases desde capas profundas hacia arriba y viceversa, llevando moléculas a zonas donde la radiación las rompe, o donde reaccionan y se transforman. Otra explicación, igual de interesante, es la historia del planeta. Hay indicios de que WEASP-107b pudo formarse más lejos, en una región más fría, y luego migrar hacia adentro. Esa migración cambia temperaturas, cambia presiones, cambia equilibrio químico, y deja una atmósfera extraña como cicatriz. Y si esto te suena a novela, te entiendo. Pero aquí la novela se escribe con números. La clave es que la señal de helio, por sí sola, ya te dice algo brutal. La atmósfera es tan extensa que no es una capa fina pegada al planeta. Es una estructura hinchada que se derrama. Cuando la atmósfera se vuelve así de grande, se vuelve más sensible al viento estelar, a la radiación ultravioleta, a la interacción con la estrella. Es como si el planeta estuviera llevando una chaqueta gigante en medio de una tormenta. Tarde o temprano, algo se rasga. ¿Y por qué importa esto para nosotros? Porque WASP-107b es un laboratorio natural para responder una pregunta enorme. ¿Cuántos planetas inflados son una fase temporal? ¿Cuántos gigantes gaseosos, si los colocas demasiado cerca de su estrella, terminan perdiendo parte de su envoltura? Y más allá,
¿Podría un planeta así, con el tiempo, transformarse en un mundo más pequeño y más denso simplemente por desgaste? No es se convierte en roca mañana, pero sí es cambia su destino con el paso de millones de años. Quiero que te quedes con una imagen clara, cinematográfica pero real. Una estrella iluminando a un planeta inflado, y alrededor de ese planeta, una nube gigantesca de helio que se adelanta y se retrasa, como si el mundo estuviera dejando huellas en el espacio. Y lo más inquietante es que esa huella ya no es invisible. Hoy la estamos midiendo. No por intuición, no por fantasía, sino porque un telescopio en el espacio puede leer la luz como si fuera un documento. Y si esto ya te parece fuerte, piensa en la consecuencia lógica. Si podemos medir un planeta perdiendo aire, entonces podemos empezar a reconstruir biografías planetarias. Podemos mirar un mundo y preguntarnos, ¿nació aquí o viajó? ¿Se hinchó por calor o por composición? ¿Está en un pico temporal de pérdida o en un proceso sostenido? WASP-107b no es solo un planeta raro, es una prueba de que los mundos cambian y de que el universo no te deja quedarte quieto cuando vives demasiado cerca de tu estrella. Vale, ahora viene la parte de laboratorio, pero contada como para una persona normal. ¿Qué tiene que pasar para que un planeta gigante parezca una nube y además se esté perdiendo esa nube? Con WASP-107b, la clave es que es un planeta muy poco denso. Es grande en tamaño, pero su gravedad efectiva en las capas altas es más débil de lo que tu intuición imagina. Eso hace que su atmósfera superior esté inflada, literalmente extendida como si fuera una espuma. Y cuando una atmósfera se infla, entra en un círculo vicioso. Te lo resumo en una cadena simple. Menos densidad, atmósfera más alta, más superficie expuesta a radiación, más calentamiento, gas más rápido y más ligero arriba, escape más fácil. No hace falta misterio, hace falta energía. ¿De dónde sale esa energía? De la radiación de alta energía de la estrella, ultravioleta extremo y rayos X. Esa radiación golpea la parte alta de la atmósfera, rompe moléculas, fotodisociación, arranca electrones, ionización y calienta el gas. Si calientas lo suficiente, no se escapan unas pocas partículas como vapor de una taza, se forma un flujo continuo. Esto se llama escape hidrodinámico. Es una palabra fea, pero la idea es clara. La atmósfera superior se comporta como un viento que sale del planeta. Aquí entra un concepto que te va a sonar peligroso, pero es totalmente físico. El lóbulo de Roche es, en esencia, la frontera gravitacional entre planeta y estrella. Si las capas altas de la atmósfera se acercan demasiado a ese límite, la gravedad del planeta deja de cerrar la puerta con fuerza. El material encuentra rutas de escape más fáciles y el sistema se vuelve todavía más sensible a la irradiación. ¿Y por qué el helio se vuelve protagonista? Porque el helio, en ciertos estados energéticos, deja una firma muy concreta en el infrarrojo cercano, la famosa línea alrededor de 1083 micras. Cuando ves esa absorción durante un tránsito, estás detectando helio en una región alta, extendida y caliente. Tradúcelo así. Esa señal no viene de una atmósfera compacta pegada al planeta, viene de una envoltura grande. Y si la envoltura es grande, es mucho más fácil que el viento estelar la modele, porque el entorno también importa. La estrella no solo ilumina, sopla. El viento estelar puede peinar el gas que se escapa y estirarlo en forma de cola, como un cometa, aunque el planeta no sea un cometa. La presión de radiación y las partículas cargadas pueden empujar el material hacia atrás, hacerlo asimétrico y crear una estructura que, en la curva de luz del tránsito, puede dejar huellas antes o después del paso principal. Eso no es magia, es geometría más dinámica. Entonces, ¿qué aporta James Webb a esta historia? Webb es el gran traductor químico. Donde otros instrumentos te dan una pista del escape, helio, Webb te permite reconstruir la composición de capas más bajas y medias de la atmósfera, vapor de agua, compuestos de carbono como CO y CO2, señales de nitrógeno y sobre todo el equilibrio químico esperado. Y aquí aparece una de las cosas más comentadas de WASP-107b. El metano no aparece con la fuerza que muchos modelos simples esperarían. Ese detalle es oro.
porque la atmósfera te está diciendo, no estoy en calma. Hay dos explicaciones grandes, ambas plausibles, y las dos pueden coexistir. Primera, desequilibrio químico por mezcla vertical. Imagínate una olla con capas. Abajo, presión y temperatura favorecen ciertas moléculas. Arriba, la luz rompe otras. Si hay circulación fuerte y mezcla rápida, la composición queda congelada en un estado que no corresponde al equilibrio local. Es como si el planeta estuviera agitando su atmósfera por dentro, llevando material profundo a zonas donde la radiación lo transforma y trayendo material procesado hacia abajo. Resultado, la química deja de ser lo que toca y pasa a ser lo que sobrevive. Segunda, fotquímica y brumas. En atmósferas irradiadas, la luz puede destruir metano y generar productos secundarios, y además pueden formarse brumas, haces, que complican la lectura de ciertas firmas espectrales. No es que no haya metano y ya, puede estar reducido, transformado o escondido en un escenario químico más complejo. Y hay una tercera capa que es narrativa pura, pero también es ciencia, la historia del planeta. Muchos gigantes gaseosos no nacen donde los vemos hoy. Pueden formarse más lejos, en zonas frías del disco protoplanetario, y luego migrar hacia adentro. Ese viaje cambia el balance carbono-oxígeno, la disponibilidad de hielos, la metalicidad efectiva de la atmósfera, y deja cicatrices químicas. Una atmósfera rara puede ser un recuerdo fósil de dónde nació el planeta, no solo de dónde vive ahora. ¿Por qué te cuento todo esto con tanto énfasis? Porque WASP-107b no es solo un caso bonito para una imagen. Es un ejemplo vivo de una idea grande. Los planetas pueden cambiar de categoría con el tiempo. Hay regiones del catálogo de exoplanetas donde faltan mundos intermedios cerca de sus estrellas, y una explicación fuerte es la erosión atmosférica. La irradiación, durante millones de años, va desnudando envolturas, alterando radios, densidades y destinos. Así que cuando escuches "se está evaporando", no lo tomes como poesía barata. Tómalo como un mecanismo medible, energía que entra, gas que se calienta, atmósfera que se expande, escape que se organiza en una nube y química que delata mezcla, historia y transformación. En pocas palabras, no estamos viendo solo un planeta raro, estamos viendo un planeta en proceso. Y ahora llegamos a la pregunta que, si te soy sincero, es la que más incomoda a los científicos cuando un planeta se está escapando delante de nuestros ojos. ¿Esto es una rareza bonita o es una pieza clave para entender cómo se destruyen y se rehacen los mundos? Porque WASP-107b, visto de lejos, podría parecer solo un gigante gaseoso inflado con un velo de helio alrededor. Pero si lo miras como un caso de estudio, es casi un manual vivo de evolución planetaria acelerada. Un planeta enorme, con gravedad débil en sus capas altas, recibiendo radiación intensa, con química que no encaja del todo en un equilibrio simple, y con señales de que su atmósfera no es una cúpula estable, sino una estructura extendida y vulnerable. Piensa en esto. Durante años, la astronomía hablaba de planetas como si fueran objetos terminados. Se forman, se colocan en una órbita y ya está. Pero la era de Webb está empujando otra idea. Muchos planetas, especialmente los cercanos a su estrella, están en obra. Están cambiando su composición, su tamaño aparente, su densidad, incluso su identidad. Aquí es donde entra el efecto dominó. Si un planeta pierde atmósfera de forma sostenida, no solo pierde gas, cambia su radio medido, cambia cómo se ve en tránsito, cambia cómo retiene calor, cambia su estructura interna a largo plazo. Y eso, en el catálogo de exoplanetas, puede explicar por qué vemos huecos, acumulaciones raras y familias de mundos que parecen faltantes. No porque no existan, sino porque se transforman. Ahora, pongámoslo más concreto. ¿Qué escenarios reales se discuten para un planeta como WASP-107b? Escenario 1. Evaporación lenta pero constante. El planeta está perdiendo masa, sí, pero lo hace durante muchísimo tiempo, como una fuga que nunca se cierra del todo. En este escenario,
Su atmósfera se mantiene inflada porque la radiación la calienta continuamente, y la pérdida es parte del estado normal del planeta. No hay un final dramático inmediato, pero sí un desgaste que, a escalas largas, puede modificar su evolución. Escenario 2. Fase temporal de vulnerabilidad. Aquí la idea es más cinematográfica. El planeta está en una etapa específica, quizá por su edad, por la actividad de su estrella o por una transición en su estructura térmica, donde la pérdida atmosférica es especialmente intensa, como si estuviera atravesando una zona de turbulencia en su historia. Luego podría estabilizarse parcialmente o cambiar su química y su extensión atmosférica. Escenario 3. Química como testigo de un pasado distinto. Si WASP-107b migró desde zonas más frías hacia adentro, su atmósfera podría estar mezclando ingredientes formados en regiones diferentes del disco protoplanetario. Eso no solo afecta a qué moléculas aparecen, sino también a la abundancia relativa de elementos. La atmósfera, en ese sentido, es un archivo. Un planeta puede vivir cerca de su estrella hoy, pero recordar un origen lejos. Y ahora viene el punto más fino. ¿Cómo se decide entre escenarios? No con una frase viral. Se decide con más observaciones y con consistencia entre varias piezas. Por ejemplo, si la nube de helio es estable y repetible, debería aparecer con un patrón similar en múltiples tránsitos. Si cambia mucho, si se adelanta o se atrasa, si la absorción varía, eso te habla del viento estelar, de la geometría del escape y de la variabilidad de la estrella. Y si al mismo tiempo la composición de moléculas como agua, CO, CO2 y compuestos de nitrógeno se mantiene, pero el metano sigue débil, refuerza la idea de desequilibrio químico y mezcla vertical. Otra pista potente es la estructura de nubes y brumas. En planetas muy irradiados, las brumas pueden esconder o suavizar señales espectrales. Eso no es un problema, es información, porque si una atmósfera genera brumas, te dice que la fotoquímica está trabajando duro, que la radiación está rompiendo moléculas y recombinándolas en cosas más complejas. En otras palabras, ese planeta no está quieto, está cocinándose químicamente. ¿Y qué hace Webb aquí que lo vuelve tan importante? Webb no te da una sola foto bonita, te da un rompecabezas químico. Permite comparar distintos rangos del infrarrojo y ver si una explicación se sostiene en todos. Si la historia suena bien, pero solo funciona en una banda, no sirve. Si cuadra en varias firmas, empieza a ser seria. Esto es lo que convierte un tema viral en ciencia real. Ahora, vamos a lo que tú y yo sentimos, porque esto también tiene una dimensión humana. ¿Por qué nos fascina tanto que un planeta pierda su atmósfera? Porque, aunque sea un gigante gaseoso, nos recuerda una vulnerabilidad universal. Una atmósfera no es un adorno, es protección, historia, identidad. Y verla escapar es como ver el tiempo trabajando, sin filtros. Y aquí te lanzo una idea que vale oro para entender el porqué de este tipo de videos. WASP-107b no es el planeta del helio. Es un ejemplo de que el universo no hace mundos perfectos, hace mundos que evolucionan bajo presión. Algunos sobreviven estables, otros se inflan, se desnudan, se mezclan, migran, cambian. Y nosotros, por primera vez, tenemos herramientas para ver esa transformación en directo. Así que cuando escuches "un planeta se está evaporando", no lo reduzcas a una frase, tradúcelo como debe ser. Estamos observando física en acción, energía entrando, gas expandiéndose, química reorganizándose y gravedad perdiendo el pulso en las capas altas. No es un cuento, es un proceso. Y lo mejor de todo es que esto no termina aquí. Cada nuevo tránsito, cada nueva medición, es como volver a mirar una misma escena desde otra cámara. Si la nube de helio cambia, aprenderemos del viento estelar. Si la química se afina, aprenderemos del interior del planeta. Si encontramos patrones de migración, aprenderemos de cómo se construyen sistemas planetarios completos. WASP-107b, al final, nos deja una lección simple y brutal. Incluso un planeta gigante puede ser frágil, si vive demasiado cerca de su estrella. Y si eso es cierto para un gigante,
Imagina lo que significa para la diversidad infinita de mundos que todavía no hemos visto.